Bienvenidos al módulo de análisis de la información. En este módulo queremos hacer algunas demostraciones sobre los temas ya tratados en el material escrito. Vamos a trabajar algún ejemplo de formato condicional, ejemplos de filtros avanzados, ejemplos de subtotales. Vamos a comenzar con formatos condicionales. El formato condicional, como ya habíamos visto, me permite identificar por medio de formatos cuáles son los valores más altos, los valores más bajos. Eso sí trabajamos para información de tipo numérico. Vamos a hacer el ejemplo específicamente con el campo salario básico. Quiero saber cuáles son los salarios más altos y cuáles son los salarios más bajos. El formato condicional en esta versión 2010 de Excel me permite rápidamente, por medio de tres opciones, identificar los valores altos, los valores bajos, por medio de barras de datos, por medio de escalas de color o por medio de conjunto de iconos. Dependiendo de el formato seleccionado, yo podría analizar la información. Vamos a trabajar para este caso barras de datos. Al seleccionar barras de datos, yo puedo identificar rápidamente que 2.300.000 es el salario más alto que se encuentra en este rango de datos seleccionado. Y podemos identificar rápidamente que el salario más bajo es de 260.000 pesos. Vamos a identificar por medio de iconos el total pagado a cada uno de los empleados. Vamos en la ficha Inicio en formato condicional del grupo Estilos a seleccionar conjunto de iconos. Vamos a mostrarlo por medio de semáforo. Todos los pagos que tengan un semáforo en verde serán los pagos más altos. Tenemos acá el ejemplo de 1.852.000 o de 2.130.000 pesos. Tenemos los salarios valores promedios o los pagos valores promedios, en este caso 1.389.000 pesos. Y todos los que tienen semáforo rojo serán los salarios más bajos. Bien, podemos identificar también por medio de formatos información de tipo texto. Quiero saber cuáles son los empleados con estado civil soltero. Selecciono las celdas a las cuales le voy a aplicar el formato. Voy a ir a formato condicional y vamos a seleccionar la opción resaltar reglas de celda. Voy a decirle que me resalte las reglas cuando el valor sea igual a. Escribo el texto, en este caso soltero, y selecciono el formato que quiero aplicar. Relleno rojo claro, relleno amarillo, relleno verde, etc. Vamos a seleccionarlo con relleno verde. Rápidamente puedo identificar cuáles son los registros de los empleados que son solteros. Podemos también hacerlo para información de tipo fecha. Vamos a ver qué empleados fueron contratados en el año 98. Selecciono las celdas a las cuales le voy a aplicar el formato. Voy a ir a formato condicional y vamos a decirle que resalte reglas de celda de una fecha. Cuando definimos de una fecha, él me va a mostrar fechas que están alrededor de la fecha de hoy. Como en este caso, las contrataciones son de años anteriores al año de hoy, no me serviría esta opción de fecha. Vamos a hacerlo desde otra opción. Vamos a ir a formato condicional, resaltar reglas y vamos a decirle que me muestre las fechas que están entre el 1 de enero del año 1998 y el 31 de diciembre de 1998. Selecciono el formato, que puede ser cualquiera de estos sugeridos
o puedo crear mi propio formato. Vamos a ir a formato personalizado. Quiero que todos los empleados que se hayan recibido en el año 98 los muestre con letra cursiva, color naranja. Vamos a aceptar y aceptar. Tenemos para identificar a los empleados que se contrataron en el año 98 rápidamente. Se quiere identificar por medio de un formato condicional cuáles son los productos que dejan mejores utilidades. Se estiman mejores utilidades las ganancias que estén por encima de los 7 millones. Son productos que dejan utilidades aceptables, los productos que dejan una utilidad mayor a 5 millones y los productos que dejan muy baja utilidad son los productos que dejan menos de 5 millones. Para lograrlo vamos a seleccionar las celdas a las cuales le vamos a dar el formato. Vamos a la ficha inicio, formato condicional del grupo estilos y vamos a ir al administrador de reglas. Vamos a crear una nueva regla y vamos a aplicar formatos a todas las celdas según su valor. El estilo del formato que vamos a aplicar es de conjunto de iconos. El estilo del icono será 3 semáforos con marco. Y vamos a definir los valores. El tipo de valor será un número. Y dijimos que los valores por encima de 7 millones tendrían un icono verde. Cuando el valor esté entre 7 millones y 5 millones, tendrá un icono amarillo y los demás valores, los que estén por debajo de 5 millones, tendrán un icono rojo. Vamos a aceptar, aplicar y aceptar. Vemos que los productos que dejan una utilidad mayor son las motos Mitsubishi 1090. Los productos que dejan una utilidad por debajo de 5 millones son las camisas, las medias y la impresora. Los demás productos tienen una utilidad aceptable. Ahora ordenaremos la base de datos por uno o más campos. Si se quiere ordenar la base de datos por el campo género, basta con darle clic a cualquiera de las celdas del campo por el cual se quiere ordenar. Podemos ordenar rápidamente con los botones ordenar de A a Z u ordenar de Z a A si se quiere un ordenamiento ascendente o descendente. Cuando quiero ordenar por más de un campo, debemos hacerlo por el botón ordenar del mismo grupo. Cuando lo activamos, él me muestra el ordenamiento actual. Por defecto, el ordenamiento está dado según sus valores y el criterio de ordenación que se hubiera activado en el evento anterior. Si quiero ordenar además del género por otro campo, basta con agregar un nivel. Selecciono de la lista desplegable el campo por el cual se quiere ordenar. Vamos a ordenar por género y luego por ciudad. De la misma manera, ordenar según sus valores de la A a la Z. Vamos a aceptar. Vemos que me muestra el listado de los empleados de cada una de las ciudades por su género. Todos los empleados femeninos
ordenados en las ciudades de Bogotá, Bucaramanga, Cali, Cartagena, Medellín. Y los empleados de género masculino ordenados según su ciudad, Bogotá, Cali, Cartagena, Medellín y Pasto. Bien, podemos además de ordenar, teniendo en cuenta tipos de datos alfanuméricos, podemos hacerlo por información de tipo numérico o información de tipo fecha. Si vamos al botón ordenar, podemos eliminar los conceptos de ordenamiento anteriores, seleccionándolo y dándole clic a eliminar un nivel. Cuando seleccionamos un campo de tipo fecha, por ejemplo, fecha de contrato, el criterio de ordenación cambia. Ahora habla de los más antiguos a los más recientes o de los más recientes a los más antiguos. Vamos a ordenarlos de los más antiguos a los más recientes. Vamos a aceptar. Podemos ordenar también de acuerdo al formato de un campo. Si nosotros ordenamos la base de datos por total, directamente con los botoncitos AZ o ZA, él va a ordenar según sus valores, en el orden ascendente o descendente. Pero podemos, en el botón ordenar, decirle que no lo ordene según su valor, sino según el icono de la celda. De manera que yo podría mostrar primero los que tienen un icono amarillo. Luego podría decirle, dándole clic al botón copiar un nivel, modifico el icono de ordenamiento que quiero para el segundo criterio y luego defino el tercer icono. De acuerdo a esto podemos ver que el ordenamiento no está dado de acuerdo al valor de la celda, sino de acuerdo a su icono. Primero está mostrando los pagos que tienen un pago promedio con respecto al rango, los menores pagos y por último los pagos más altos. Vamos ahora a trabajar filtros. Hay dos formas de trabajar los filtros. Dentro de la misma base de datos, extraer solamente los registros que se necesitan de acuerdo a una o más condiciones. Pero también podemos extraer esos registros a otro lugar. Empecemos por la opción de filtros. Al activar los filtros que se encuentran en la ficha de datos, se crea una lista desplegable para cada uno de los nombres de campos de la base de datos. Al seleccionar esa lista desplegable de un campo, él me mostrará los diferentes elementos que lo contienen. En el caso de género, me está mostrando que existe el género femenino y el género masculino. Cuando la casilla de verificación está activa, quiere decir que se está mostrando ese elemento. Para ocultarlo, simplemente desactivamos la casilla de verificación. Si queremos mostrar únicamente a los empleados de género femenino, desactivamos la casilla de verificación de masculino y aceptamos. Cuando yo creo un filtro, él activa este icono en el campo. Esto significa que está filtrado por el campo género. Si yo selecciono las ciudades, él me mostrará únicamente las ciudades de los empleados de género femenino. Podríamos activar o desactivar algunas casillas de verificación. Vamos a decirle que queremos únicamente las mujeres de Bogotá y de Cali. Vamos a quitar la casilla de verificación, seleccionar todos y vamos a activar Bogotá y Cali. Aceptar. Cada vez que vamos definiendo criterios, él va ocultando todos los registros que no cumplan esas condiciones.
Bien, me está mostrando en este momento las mujeres de Bogotá y de Cali. Para borrar los filtros podemos hacerlo dando clic en cada uno de los nombres de los campos y decirle que borre el filtro, o podemos borrar todos simultáneamente dando clic al botón borrar que se encuentra en la ficha datos. Vamos a borrarlos todos. Podemos filtrar también por fechas. Quiero saber qué empleados se contrataron en enero de cualquier año. En la lista desplegable de fecha de contratación aparece la opción filtros de fecha. Tenemos todos los operadores de comparación que se refieren a tiempo. Tenemos las fechas antes de, después de, todo lo que pasaría mañana, lo que pasó ayer, o podemos seleccionar algunos meses. Vamos a ir a todas las fechas en el periodo y vamos a seleccionar enero. Al seleccionar enero, él me mostrará todos los empleados que en cualquier año se contrataron en el mes de enero. Bien, vamos a borrar el criterio de fecha de contratación. Podemos filtrar en esta versión también por color de la celda o por icono de la celda. Vamos a activar la lista desplegable del campo total. Se activa la opción filtrar por color. Yo quiero que me muestre todos los pagos que estén por encima de 7 millones. Vamos a seleccionar el color del semáforo verde. Me muestra únicamente los que cumplen esa condición. Podemos borrar el filtro de total. Si yo quiero que me muestre todas las fechas de contratación que tienen color naranja, vamos a la lista desplegable, filtrar por color y selecciono color de la fuente naranja. Y tenemos todos los que corresponden al año 98. Vamos a borrar todos los criterios de filtro. Se quiere el listado de los empleados de la ciudad de Bogotá y de Cali de estado civil casado. Para esto debemos copiar el criterio en el lugar en donde se quiere la respuesta. Vamos a copiar la ciudad y el estado civil a la hoja filtros. Además queremos los empleados casados de Cali. Los copiamos y los pegamos donde se quiere la respuesta. La estructura de los filtros avanzados se debe definir con los operadores lógicos I/O. Es I si el criterio está definido uno al lado del otro. En este caso, queremos todos los de estado civil casado y además que sean de Bogotá. Y el operador lógico O se estructura con el criterio uno debajo del otro. Quiere decir que además vamos a mostrar los empleados casados que son de la ciudad de Cali. Nos ubicamos en cualquier celda de la hoja donde tenemos el criterio. En la ficha datos, en el grupo ordenar y filtrar vamos avanzados. Vamos a decirle que queremos copiar los registros a otro lugar. El rango de la lista se refiere a la base de datos de donde vamos a extraer la información. Si esa base de datos se ha nombrado previamente, podemos llamarla con F3. De lo contrario, podemos seleccionarla y pasamos a rango de criterios. En rango de criterios debemos definir las celdas con las condiciones que debe cumplir los registros.
en este caso desde A1 hasta B3. Y en copiará definimos a partir de qué posición queremos el resultado. Vamos a querer el resultado a partir de A6. Una celda en blanco me permitirá traer todos los campos y solamente aquellos registros que cumplan las condiciones. Vamos a dar clic en el botón aceptar. Tenemos aquí todos los empleados casados de la ciudad de Bogotá y de la ciudad de Cali. Trabajaremos ahora una herramienta de resumen que me permite hallar funciones estadísticas en uno más campos para uno o más grupos de datos. Si se quiere el número de empleados que hay en cada ciudad, podemos agrupar la información por ciudad. El primer paso para poder trabajar los subtotales es ordenar la base de datos por el campo agrupar. Vamos a ordenarla por ciudad en orden ascendente. Una vez ordenada la base de datos, podemos ir a la ficha datos. En la herramienta subtotal me activa una caja de diálogo. Lo primero que pregunta es para cada cambio en. Debemos seleccionar el campo por el cual hemos ordenado la base de datos. En este caso, la ciudad. Para cada cambio en ciudad, ¿qué debemos hacer? Queremos contar el número de empleados que hay. Él activa un campo normalmente numérico. Vamos a desactivarlo para que cuente los códigos. Vamos a contar los códigos para cada cambio en ciudad. Vamos a dar clic en el botón aceptar y él me muestra el resumen para cada ciudad. Me está mostrando el detalle de la ciudad de Bogotá y me está diciendo que existen 17 empleados. Para la ciudad de Bucaramanga hay solamente un empleado. Se puede visualizar la información por medio de los niveles que aparecen al lado izquierdo de la pantalla. Si le damos clic al nivel 1, él me mostrará el número de empleados total que hay, 64 empleados. Si le damos clic en el número 2, él me mostrará cuántos empleados tenemos por cada ciudad. El número de empleados en Bogotá, Bucaramanga, Cali, Cartagena, etc. Y en el nivel 3 me muestra el detalle de los empleados, cuál es el total en cada ciudad y cuáles son esos empleados. Si queremos quitar los totales, podemos volver a llamar el botón subtotal y dar clic al botón quitar todos. Para finalizar este módulo, vamos a trabajar gráficos. ¿Qué debemos tener en cuenta para crearlos? Debemos tener una base de datos resumida. En el ejemplo tenemos el total de las ventas y de la utilidad de cada uno de los productos según el tipo de artículo. Se quiere graficar la utilidad por cada producto. Para esto debemos seleccionar los campos que queremos graficar. Vamos a seleccionar la descripción y la utilidad. En la ficha insertar tenemos el grupo gráficos con los diferentes modelos de gráfico. Vamos a crear un gráfico en columnas. Tenemos varias opciones. Vamos a seleccionar columnas en 2D. Él me crea un gráfico en la hoja activa. Podemos mover este gráfico a una nueva hoja basados en las fichas de herramientas de gráfico que se crean del gráfico seleccionado. Démosle clic a mover gráfico. Vamos a moverlo a una nueva hoja. Él me permite definir un nombre para esa nueva hoja. Vamos a llamarlo utilidad por producto.
Él me va a mostrar el gráfico en toda la pantalla. En la ficha diseño de herramientas de gráfico tenemos algunas sugerencias de diseño. Seleccionemos alguna de ellas. Bien, podemos adicionarle algunas características a este gráfico. En la lista desplegable tenemos algunas sugerencias. Vamos a adjuntar la tabla de datos. Para eso seleccionamos el diseño 5. Me está mostrando los valores exactos de la utilidad de cada uno de los productos. Si quisiéramos modificar el tipo de gráfico, vamos a ir en la ficha diseño de herramientas de gráfico, vamos al botón cambiar tipo de gráfico. Un gráfico representativo para esta información puede ser un gráfico circular. Al seleccionar gráfico circular, él me muestra los diferentes modelos. Vamos a seleccionar gráfico circular 3D. Aceptar. De la misma manera, tenemos estilos de diseño que podemos modificar y tenemos diseños de gráfico. Podemos adicionar a este gráfico el porcentaje de utilidad de cada uno de esos productos. Podríamos también decirle que en cada una de las representaciones de la utilidad del producto me mostrara cuál es el total de esa utilidad. Bien, vamos a dejarlo con el modelo diseño 1, donde tenemos el porcentaje y el nombre del producto. En presentación podemos modificar características específicas al gráfico. Si queremos asignarle un título al gráfico, podemos ir a título de gráfico y decirle en qué posición lo queremos. Encima del gráfico me presenta un cuadro de texto que yo podría editar y modificar. Vamos a decir que esta es la utilidad por producto. Podemos modificar la posición de las etiquetas de datos. Podemos definirla en el extremo externo o podemos definirlas en el extremo interno o con ajuste perfecto. Bien, con esto hemos terminado nuestro módulo. Espero que haya sido de gran utilidad para ustedes todos los temas que hemos trabajado en este video. Hasta pronto.